Damos la cordial bienvenida, está con nosotros ya Mauricio Alarcón, analista de temas políticos, y vaya que en el país hay varios temas que nos convocan y que son parte del análisis. Mauricio, gracias por acompañarnos, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Ramiro, buen día. Tendríamos programa entero para analizar lo que pasa en este país que no da descanso. Hay temas que se suscitaron en el trayecto de pocas horas, ¿no? En primer lugar, la actuación de la Corte, luego vino una cadena nacional por parte de la señora ministra de Gobierno junto al presidente de la Asamblea, y al siguiente día enseguida la presentación de 7 preguntas para consulta popular. Son estos 3 aspectos que han mantenido ocupados al país, ¿no? Y sobre todo que son parte del análisis, y ahora mismo inclusive se empieza ya a recibir observaciones de carácter internacional sobre lo que se está actuando o criticando más bien la actuación de la Corte Constitucional. Mauricio, la Corte, ¿cómo miras la actuación al detener la acción de leyes que fueron aprobadas por la Asamblea? Ahora el Ejecutivo indica que habrá una marcha de respaldo para la población en general, porque estas leyes van a nuevamente a dejarles en inseguridad. La Corte se pone a preocupar también porque ya es parte de la consulta popular, en donde serían sujetos de juicio político. ¿Cómo mirar todo esto en su contexto? Cuando los ciudadanos, a través del voto, decidimos entregarle el poder a una misma organización política, lo hacemos respecto del Ejecutivo y del Legislativo. Lo vivimos en 2013, de forma contundente y con aplanadora. Lo estamos viviendo en este momento a propósito de la mayoría que en este momento manda en la Asamblea Nacional. Para contrapesar que en una democracia siempre es necesario el acierto o el error de los votantes de entregarle a una misma organización política 2 de las 3 principales funciones del Estado, es que se requiere una justicia independiente, que esté atenta a lo que hacen los poderes políticos, para llamarles la atención si es que no actúan, legislan, fiscalizan dentro de lo que dice el marco constitucional. La Constitución no es otra cosa que la principal norma de este país, las reglas de juego que deben regir para todos. Si bien es cierto que la Corte Constitucional no forma parte de la función ejecutiva, porque incluso está capacitada bajo ciertas condiciones, particularmente vinculadas a la violación de derechos humanos, hasta revisar las actuaciones del sistema de justicia, está ahí para ser un contrapeso del poder político que puede, sobre pretexto de los votos, hacer cualquier cosa. Y eso es lo que ha sucedido. Nos guste o no nos guste el resultado, en este momento hay procesos que no se han seguido para aprobar leyes. Hay cuestiones que al interior de la Asamblea, sobre pretexto de los votos, se han hecho de la forma en que la política ha creído conveniente. La Corte dice, no, un ratito, esto no puede ser así. Esto tiene que ser de esta manera. Pero además aún no hay un pronunciamiento de fondo. Como los ciudadanos en varias causas han acudido a la Corte a decir, oiga, pero como esto vulnera derechos, por favor suspenda previamente hasta que usted se pronuncie de manera final. La Corte ha dicho sí en estos casos respecto de estas leyes, respecto de este reglamento y punto. Hay que esperar pues el pronunciamiento de fondo, pero creo que lo que se ha leído en los autos, las decisiones de la Corte, que no son como nos quieren hacer creer, un simple boletín en redes sociales, ya dejan muy mal parada la actuación de la Asamblea Nacional de legislar simplemente porque tienen los votos. Hay un objetivo quizá de minar la credibilidad de la Corte Constitucional, porque los errores vienen desde
la parte legal de la presidencia al enviar estas leyes, y la complementó también la Asamblea, y ahora se le quiere echar la pelotita a la Corte, que son los enemigos inclusive del país. Probablemente al poder político, Ramiro, no le guste que haya un cuerpo colegiado que le frene sus acciones. Hay que comprender que sí, probablemente para quienes están en el Ejecutivo o en la Asamblea Nacional, crean que para combatir la inseguridad o para hacer lo que en teoría se está haciendo, se requiere una ley independientemente de los procesos, pero los procesos y las formas importan. Y el respeto al marco constitucional importa. Acá no nos dejemos convencer tampoco de ese discurso amarillista que ha surgido en los últimos días, de que están defendiendo delincuentes, de que, o sea, a ver. ¿Qué está la Corte, por ejemplo, poniendo en suspenso? Esa disposición que aprobaron de que las cooperativas se conviertan en bancos. Decisión que no ha sido solo cuestionada por las propias cooperativas, sino por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la responsable de vigilar estos asuntos. ¿Qué otras cuestiones han sido observadas por la Corte Constitucional? El que no se puede dar un indulto anticipado, porque el indulto es perdonar una pena, y una pena únicamente, como Ramiro nos indica, está en firme cuando hay una sentencia. Yo no puedo anticiparme porque estaría violando la presunción de inocencia a la que tenemos derecho nosotros, no los delincuentes, nosotros, todos los ciudadanos, cuando estamos siendo procesados en la justicia. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Entre otras cosas, por supuesto, porque también ha suspendido normas vinculadas a la ley de inteligencia, al reglamento a dicha ley. Y se habla de vulneración de derechos, ¿no? Pero ahora, inmediatamente, luego de estos acontecimientos, se lanzan las preguntas a consulta popular y, oh sorpresa, se ve la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de juicios políticos. La señora ministra ha indicado enseguida que esta no es una retaliación, pero ¿cómo lo miras y cuál es esta posibilidad? Creo, Ramiro, que aquí hay que ver las cosas con menos pasión política y un poquito más de objetividad. Se hace un anuncio de 7 preguntas, varias de las cuales ya han sido objeto de análisis por la propia Corte Constitucional, y que ya le han dicho a este gobierno y a los anteriores y a iniciativas ciudadanas: mire, el camino no es el del referendo. Pase primero por la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea aprueba, la ciudadanía ratifica o rechaza. Porque al parecer las preguntas quieren hacerlo todo por enmienda, ¿no? Y hay preguntas que necesitan una reforma parcial. Y esa es la clave, Ramiro. Son 2 términos que para nosotros los comunes pueden sonar igual. Enmienda, reforma es lo mismo, pero procedimentalmente en la Constitución no lo es. Y lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte es: sí puede eliminar el Consejo de Participación. Pero no mediante una pregunta directa a la ciudadanía, sino pasando primero por la Asamblea. Entonces, lanzar estas preguntas, de las que ya se tiene conocimiento el desenlace desde la Corte, parecería ser incluso una estrategia para tensar aún más la situación política y poner a ciertos grupos apasionados con el poder político del momento en contra de la Corte. Peor todavía si, como tú bien señalabas, hasta se está convocando a una marcha, ¿no? Esperemos que sea pacífica. Se repiten quizá procedimientos que ya pudimos mirar en gobiernos anteriores, es decir, las marchas, las contramarchas, y que más bien, como tú dices, tensan al país y que van a minar más bien la tranquilidad ciudadana y no van a dar soluciones. Cuando una persona gana las elecciones presidenciales, jura respetar la Constitución, jura someterse a sus reglas de juego, porque son las reglas con las que ganó la elección y está asumiendo el poder. El garante en nuestro aparato institucional de que las reglas de juego estén vigentes y que las actuaciones de los poderes públicos no se vengan encima de ellas es la Corte Constitucional.
No es que a medio camino, porque la Corte hace algo que no me gusta, yo voy a ir a incendiar la Corte, pues. Pero mira, y los criterios que se han manejado, ¿no? Que es el único organismo que no está sujeto a control y palabras textuales por una de la señora razón ministra, principal. ha dicho que hacen lo que les da la gana. No es manejan, así, no es así. Manejan agendas personales. Mira, el discurso aguanta todo. Y peor todavía cuando se puede decir cualquier tema desde la comodidad de un ministerio. Tú debes tener claro que hay una razón de ser para que los miembros de la Corte Constitucional no estén sujetos a juicio político. Pero eso no quiere decir que no están sujetos a controles. Los están. Y mira que yo no quiero otra Corte cervecera. Porque en este país de memoria de corto plazo ya empezamos a ver que hasta jueces de la Corte cervecera empiezan a respaldar la decisión de Noboa de meterle la mano a la Corte. Imagínate ese horror. ¿Y por qué tuvimos una Corte cervecera? Porque tuvimos un cuerpo colegiado que a todo lo que mandaba un presidente de la República le decía que sí. Ahora, de la respuesta que se ha dado, el contrapeso que existe ahora en la Asamblea Nacional está en la Revolución Ciudadana y sabemos de su líder, quien se ha opuesto a las 6 preguntas, pero sí respaldarían el juicio, que sean sujetos de juicio los miembros de la Corte. Y alguien decía, pero si él está de acuerdo es que algo mal debe estar en toda esta propuesta, ¿no? Mira, yo acá no le considero a la Corte una Corte perfecta, porque obviamente está integrada por seres humanos como nosotros, está formada así por gente estudiada, preparada para ello, pero yo creo que acá es importante aprovechar el espacio para traer a memoria que, por ejemplo, fue la Corte Constitucional, más allá de un referendo específico, la que ya cuando gozó de independencia le puso freno a la reelección indefinida. Que ha sido la Corte Constitucional, aplaudida además por ciertos sectores políticos en este momento, la que le puso freno a la pretensión de los señores de Isaías de recuperar absolutamente todo lo que en teoría le ha perjudicado el Estado ecuatoriano. Sí, ha sido la Corte Constitucional la que discutió el tema del matrimonio igualitario, ahora los temas de eutanasia, pero como lo han hecho otras cortes en América Latina y en el mundo. Pero ¿por qué probablemente desde ese sector político que tú mencionabas hay apoyo a tener una herramienta de control y manipulación política respecto de la Corte? Porque la Corte Constitucional ha negado recursos al señor Correa a propósito de las sentencias que pesan en su contra, porque la Corte Constitucional ha negado acciones que se han presentado respecto del señor Glass, probablemente por eso. También hay molestia y malestar con la Corte, pero la Corte no está para ellos, la Corte está para nosotros. Y aquí lo que tenemos que nosotros empezar a ver es que sea una Corte que, independientemente de que nos guste o no el resultado de sus decisiones, siga siendo independiente y no manipulable a los poderes políticos. Y no es la primera vez que no gustará sus decisiones, ¿no? Por varios de los casos que hayan pasado y no se ha llegado a establecer esta posibilidad de enjuiciarlos políticamente. Pero ahora, no sé si se ahonda mucho más cuando en primera instancia el señor presidente decía que la consulta sería para el 14 de diciembre, una fecha tentativa, lo había dicho en medios internacionales, pero ahora la señora ministra de Gobierno propone el 30 de noviembre para realizar esta consulta. No es ponerle nuevamente a la Corte entre la espada y la pared, porque tú ya lo has indicado, y la diferencia entre una enmienda y una forma diferente que tienen que llevar estos casos con una renovación parcial, los tiempos no les darían, pues. Mira, y no solo eso, de nuevo, lo que preocupa es que se hayan lanzado preguntas que tienen que pasar previamente por una revisión de la Corte y que con seguridad dirá, ya nos hemos pronunciado sobre el tema, pase primero por la Asamblea Nacional. Una de las 7 preguntas con seguridad tiene que ir en una papeleta y no en noviembre ni en diciembre, ya. La que es producto de lo actuado por la Asamblea para habilitar que se establezcan bases militares extranjeras, internacionales en Ecuador.
Hay un segundo tema pero no ha en pasado por camino. la Corte todavía, ¿no? No, pero esa ya está. Esa no necesita pasar por la Corte. La Corte ya dijo, Pero una vez pase que por la aprobó asamblea, aprobó y nos vamos al referendo. Ya está. Entonces ahí hay muy poco que tiene que hacer la del Corte y el aporte también de referendo los está en camino. partidos ya pasó primer debate, ¿no? Pero aún no aprueba la asamblea. Entonces tenemos que esperar a que termine el trámite para que pueda ser. Entonces ya, digamos que ya sabemos el desenlace, hay los votos de la mayoría actual y se aprueba lo de eliminación de dar dinero público a las organizaciones políticas, de dar dinero de los ecuatorianos para su sostenimiento, sus campañas. Esa sería una segunda pregunta. La del Consejo de Participación Ciudadana, institución a la que muchos queremos desaparecer, y me incluyo, no puede ir directo a referendo. Ya lo ha dicho la Corte. Incluso el tema del juicio político a la propia Corte. Ya fue topado por el Comité de la Reinstitucionalización. Con la recolección de... Y la Corte ya dijo, eso tiene que pasar primero por la Asamblea. Pero, ¿y por qué no hacerlo cuando tú ya dices, no, exactamente, ya tienen los votos necesarios? Porque queremos tensar las relaciones, porque queremos con esto probablemente ratificar el discurso de que la Corte es mala o de que la Corte está actuando para protegerse a sí mismo. Y veremos manipulaciones de mensajes y de comunicación en general como las que estamos viendo en estos días. Ayer en redes sociales circulaban unos videos apócrifos, pero que no tengo la menor duda de su origen, ya diciéndole a la Corte que por culpa de haber suspendido estas normas han empezado a matar nuevamente a la gente en la calle. Cuando tenemos el primer semestre más violento de la historia del Ecuador. Ahora que nos maten es culpa de la Corte, por favor. Ahora, la otra forma de cambiar las leyes en nuestro país está en una constituyente y un tema que se lo manejó mucho en la campaña y tuvo el apoyo de la ciudadanía. Porque entonces no se va hacia una constituyente en donde se pueden cambiar realmente las estructuras del país. Bueno, yo estoy de acuerdo, se ha habido el discurso, si se ha dicho que hay esa posibilidad, de nuevo la Constitución establece un proceso para que vayamos a una constituyente. Con 3 procesos electorales, ¿no? Que no se pueden cambiar, que no pueden ser procesos de express, ni pueden ser procesos con dedicatoria, no. La Constitución dice, quiere ir a constituyente, siga los siguientes pasos. Sigamos los pasos. Vamos a una constituyente. Veamos si la gente quiere. Veamos si la gente aprueba el resultado. Veamos si la gente en la elección intermedia, a propósito de las 3 que mencionaba, le da mayoría a una organización política. O le da una mayoría a otra, o no le da la mayoría a ninguna. Es un proceso democrático que se tiene que seguir. Entonces, en ese sentido, Ramiro, las reglas de juego, como lo decía hace un momento, están dadas en la Constitución. Y se trata de que, teniéndolas claras, ciudadanos y autoridades, podamos actuar en torno a ellas. Y si nos salimos un poquito, habrá una Corte Constitucional que nos diga, ratito, así no funcionan las cosas. Y de eso se trata una democracia. Si no, veamos lo que está sucediendo en países como El Salvador en este momento. En la parte final, por razones de tiempo, Mauricio, todo este proceso que está viviendo el país, ¿menoscaba la aceptación del presidente de la República? Mira, yo no sé, porque estos no son temas que puedan imponerse a otros que despiertan más de interés y atención por parte de la ciudadanía. O sea, si a mí me pones a elegir entre la inseguridad y la vida de la Corte, ciudadano común que enfrenta todos los días en la calle la posibilidad de que aparezca una moto y le pegue un tiro, sin duda va a decir inseguridad, prioridad 1. Si le dices además a esa persona, mira, hay una crisis económica fuerte, no hay oportunidades de empleo, esa va a ser mi prioridad 2. Entonces, hablar de una corte, hablar de estas cosas, yo te digo, probablemente no está entre las prioridades de los ecuatorianos. No está entre nuestros temas principales. Y más bien, lo que yo me temo, por ejemplo, es que terminemos de revivir ciertas cuestiones del pasado, cuando para esta convocatoria a la marcha contra la Corte empecemos a ver o la clásica caja llena de sándwiches, o el clásico funcionario pasando lista para ver si todos los de su dependencia asistieron al llamado del presidente. Porque yo creo que si fuera una convocatoria abierta, autónoma, probablemente sería tan masiva
como las manifestaciones y las protestas de las que han convocado grupos anteriormente a propósito del Día del Trabajo o de reformas aprobadas en la Asamblea. La ciudadanía tiene en este momento otras prioridades y que creo deberían ser tratadas con total y absoluta responsabilidad por parte del presidente, de la Asamblea y, ¿por qué no?, de la propia Corte Constitucional también. Siempre importante tus comentarios, tus análisis, Mauricio. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Siempre un gusto, Ramiro, encantado. Un buen jueves y una buena preparación para el feriado a nuestra audiencia de Radio América. Por supuesto, y una fecha muy especial la del país. Mauricio Alarcón, analista de temas políticos aquí en Buenos Días América. Tiempo de hacer la pausa y retornamos.